Tengo algo para compartirles. Amén. Vamos a abrir la Biblia, mis amadas hermanas, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 15. Amén, hermanas, dice: pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Amén. Voy a leerte otras traducciones, 5 de ellas. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Después otra traducción, hermanas, dice: pero las mujeres van a salvarse siendo madres, si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. Otra traducción dice: pero ellas se salvarán engendrando y cuidando a sus hijos, si permanecen en la fe, amor, santidad y con modestia. Y la Reina Valera, hermanos, vuelve a repetir en el mismo contexto: se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. Amén. Amén. De pronto parece, hermanas, que la salvación es por obras, y entonces alguna que no tiene hijos dice: ¿y yo qué? Pero no es la idea. La idea es en cuanto al ministerio, hermanos, hermanas, el hermoso e incomparable ministerio de ser mamá, y las labores que el Señor da a cada una de las mamás, y la tranquilidad que te da el saber lo que Dios dice acerca de tu maternidad. Voy a compartir 7 puntos importantes que espero no olvides, y estamos grabando esto en el grupo de mujeres que tenemos de Apocalipsis 5, hermanas. Una de las primeras cosas que tenemos que entender, y ustedes tienen que recordar, hermanas, es que ser mamá es muy doloroso. Ser mamá es muy doloroso. Aún la Biblia enseña, hermanas, que desde el principio es doloroso. La Biblia no se calla cuando se trata de advertir, hermanas, lo que puede ocurrir o lo que seguramente pasará. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor no dijo probablemente, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pedro advirtió: es necesario que seamos probados por fuego. Y Dios también advirtió a las mamás. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Perdón que se lo recuerde ahora a la hermana Judith y a la hermana Erika, pero con dolor darás a luz a tus hijos. Y recordando todo lo que conlleva, no únicamente el dolor del parto, porque bien dice la Escritura que al momento de que el bebé nace, el dolor se va, pero el dolor va a continuar tocando a la puerta, hermanas, toda la vida. Y sencillo y directo, el Señor no se guarda y no trata de engañarte, sino te dice la verdad y te dice: ser mamá te va a doler. Ser mamá te va a doler. Y no me refiero, hermanas, solo al proceso del parto, como te digo, que es generalmente doloroso, y es lo que pensamos cuando leemos este pasaje, sino que también seguramente este pasaje se refiere a otro tipo de dolor, hermanas. Por ejemplo, ser mamá es doloroso, y no solo en los primeros minutos, sino toda la vida, hermanas. Es doloroso pensar que los hijos vienen a sufrir y que van a sufrir cuando tú no estés o estés. Es doloroso, hermanas, batallar para darles lo necesario. Es doloroso ver cómo nuestros pequeños o sus pequeños corazones que tú ves en tus hijos son corazones llenos de pecado. Es doloroso pedir por ellos cuando se enferman y verlos enfermos. Es muy doloroso, hermanos. Es doloroso dar la cara por sus maldades. Es doloroso recordar que no son tuyos, que el Señor podría pedírtelos en cualquier momento. Es doloroso aceptar que concebirlos físicamente dependió en parte de ti, pero que
nazcan espiritualmente es un asunto exclusivo de Dios. Nacen de ti en la carne, pero en lo espiritual depende de Dios. Es doloroso saber y pensar, si eres una mujer que sabe la importancia de la salvación: Señor, salva a mis hijos. Es doloroso saber que tú no puedes hacer nada por su salvación. Es doloroso también verlos morir físicamente. Es muy doloroso, hermanos. Creo que no existe un peor dolor en este sentido. Creo que vemos un ejemplo de esto en el Señor con su Hijo Jesús. Pero para una madre es horrible. Las que ya hemos pasado por esto, o sea, del cuerpo de Cristo, sabemos, hermanos. Y es doloroso ser mamá. Es doloroso ser mamá. Ser mamá, hermanas, como el segundo punto, es aprender a menguar. Es aprender a ir reduciendo tu lucidez, buscar tu propia gloria, tu realización y muchas cosas en cuanto a lo que tú pensabas que ibas a hacer en tu vida, hermanas. Muchas mamás, la mayoría, renuncian al proyecto de vida que tenían. Renuncian a una profesión, renuncian a un trabajo que les pagaban muy bien y renuncian solo para cumplir la tarea de ser mamás. Y sabes que esto es admirable, hermanas. Es admirable y creo que es algo de lo que tú tienes que estar orgullosa si ya has entendido esto. Decía Pastor Sugel Michelén en una predicación acerca del feminismo, y decía: qué triste es ver que te encuentras a una excompañera de la escuela y la ves con su traje de ejecutiva y su portafolio es muy importante, con un megasueldo, y tú cargando la pañalera con la carriola. Y de pronto tú la ves y te da como vergüenza y ella te ve y: hola, ¿cómo estás? Ay, bien. ¿Y a qué te dedicas? Y llegas a casa y a lo mejor, si estás en tus días difíciles, reprendes a tu esposo y: mire, yo no me realicé y nada más me quedé aquí. Pero es que no has entendido algo, hermana, que es admirable poder trabajar y servir para la gloria de Dios cuidando a tus hijos. Y eso no es una labor de menospreciar a la mujer, como el feminismo está enseñando. Al contrario, nadie lo puede hacer como tú. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Nadie lo puede hacer como tú. Entonces, hermanas, quienes han hecho esto, han dado este paso, hermanas, de menguar en las cosas que tú creías importantes para la vida tuya, y han probado que la maternidad es un asunto serio, que es un asunto de tiempo completo. Vas a callarle la boca a alguien con mucho amor cuando te diga que lo que tú haces es no trabajar. ¿Cierto o no? Algunos hombres tontos hemos cometido el error de decir: pues claro, para ti es muy fácil porque no trabajas. Y por dentro aprietas los dientes nada más. Te cambio un día para que veas mi trabajo. No se compara. Hermanas, yo entiendo que no siempre es posible hacerlo así, entregarte por completo. Entiendo que hoy, hermanas, tanto el papá como la mamá en ocasiones tienen que trabajar. Creo que no es una necesidad. Creo que nosotros forjamos eso, es decir, nos endeudamos o aspiramos a más aquí en la tierra. Hicimos tantas cosas que la única solución es que los dos trabajemos, pero se pudo evitar. Hoy quisiera que entendieras tu ministerio de mamá, hermana, como un trabajo, y que a lo mejor enfoques tus fuerzas en eso. Es muy bueno, ese es el diseño que Dios tiene para la familia. Por eso les leía en todas las traducciones lo que dice el Señor acerca de la vida de una mujer cristiana. ¿Ok? La Biblia, hermanas, enseña también que ser mamá es un proceso de ir menguando. Es decir, ya no piensas en tu realización como mujer, sino en ser buena mamá. De hecho, vas a ser feliz hasta que pienses en eso. Porque de lo contrario vas a vivir infeliz. El ser mamá ya no va a cambiar jamás. Vas a ser mamá aun cuando tu hijo haya muerto. Tú sigues siendo mamá de un hijo que murió. Sigues pensando, te sigue doliendo, y más con tus hijos vivos. Es decir, cuando tú ya te conviertes en mamá, eso ya no va a cambiar jamás. Jamás. Entonces, hasta que tú no entiendas que tu trabajo como madre es extremadamente importante, tú vas a comenzar a ser feliz y a menguar. De lo contrario, va a ser una lucha constante. Es que no puedo con mis hijos, quiero hacer esto y no se me permite, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para hacer, no tengo tiempo para trabajar. Porque no has entendido el trabajo que Dios te ha encomendado, que es muy importante y bíblico lo que te digo. Entonces,
Menguar es que tú ya no tienes tiempo para pensar en ti. Piensas en tus hijos. Ya no piensas en tus proyectos de vida, sino en cómo será la vida de tus hijos. Hermanos, estás orando para que tus hijos sean personas de Dios, hijos de Dios. Tu oración ya no es siempre como, dame Señor, hazme, ayúdame a conseguir esto, a conseguir lo otro. En realidad la mente de la madre está enfocada casi en los hijos. Y hoy quiero sacar al esposo a un lado, aunque la Biblia dice que es más importante tu esposo que tus hijos, hermana. Estás llamada a ser una sola carne con tu esposo, no con tus hijos. Eso es algo que tienes. Pero voy a hacernos a un lado a los esposos. Hoy voy a hablar únicamente de esta parte, en parte, de ser mamá, hermana. Es probable que Dios bendiga a tus hijos con éxito y que ellos sobresalgan en este mundo. Y lo curioso es que probablemente tú tengas que menguar. Es decir, que ellos salgan adelante y sean exitosos en la vida y tú no. Es lo que yo le llamo la vida de Juan el Bautista. Es el ministerio de Juan el Bautista. Es algo curioso, hermanos, pero llega el momento, hermanas, en que ustedes las mamás no solo son el punto de referencia de ustedes mismas, sino ustedes únicamente son el punto de referencia para sus hijos. Llega un momento en que ya son la mamá de doctor fulano, o la mamá del licenciado sutano, o gloria a Dios, la mamá del pastor perengano. Ya no eres tú, ya eres el punto de referencia de tus hijos. ¿Qué pasó? Es que han menguado por el bien de sus hijos. Bíblicamente vemos, por ejemplo, Sansón. Admiramos a Sansón, pero ¿alguien me puede decir, hermanas, en qué parte de la Biblia aparece su mamá? ¿O quién sabe cómo se llama la mamá de Sansón? Eso lo encuentras únicamente si buscas en la historia extrabíblica. ¿Quién es o quién era? Si buscas Wikipedia te va a dar la información. Pero sabemos lo que Sansón hizo, pero ¿quién conoce a su mamá? Admiramos al rey David, hermanos, pero ¿quién fue su mamá? Todos leemos las cartas del apóstol Pablo y decimos, ¡qué gran hombre! ¿Quién es la afortunada mamá? Eso es menguar por tus hijos. No quiero decir que por ser mamá estás condenada al olvido, porque puede llegar un sentido por el feminismo de autoconmiseración, porque aunque no creas, el feminismo ha atacado las vidas de las mentes cristianas. Ha atacado, hermanas. Recuerden que años atrás, años 30, 40, la figura del padre era la figura del padre y la figura de la madre era la figura de la madre, y olvídate divorcios y esas cosas. El feminismo se introduce muy disimuladamente, y por eso es que hoy nos encontramos en los hogares aún cristianos pleitos al mismo nivel mujer contra hombre, al mismo nivel, o mujeres aún que saben del cristianismo pero le truenan los dedos a su esposo, o no lo dejan hablar en público, o no dejan que gobierne, o lo avergüenzan delante de sus hijos. Pero aún así creemos que estamos bien delante de Dios. El feminismo se metió ahí. Entonces, todo sentimiento de incomodidad por escuchar que la maternidad es uno de los trabajos más hermosos que puedan existir, todo rechazo a eso es por el feminismo. Es por el feminismo, hermanas. Por el contrario, como decía el pastor Suje, les ruego vean esa predicación, ustedes tienen que ser una barrera, un muro de contención en contra de las ideas del feminismo. Frenarlas por completo. Dios hizo a la mujer mujer y Dios hizo al hombre hombre, y son diferentes desde el principio, que yo no puedo tener un hijo y tú sí. No es menos la mujer para nada, sino son complemento el uno del otro, hermanas, para formar un solo cuerpo, porque dos cabezas en un cuerpo son un monstruo, ¿sí o no? Es un monstruo. Entonces, no estoy diciendo que por ser mamá eres menos, o eres una mujer que va a estar condenada al olvido y que únicamente sirve para las labores de la casa. No, va más allá de eso, hermanas. De hecho, las labores de la casa también nos incluyen a nosotros. Tengo que barrer, trapear, lavar platos, ayudar para quitar carga. No hablo de la parte servicial, hermanas. Hablo de la de ser mamá. Hablo de la de ser mamá. Son muchas mamás, hermanas, las que han aceptado en la Biblia estar tras bambalinas. Y Dios nos lo ha enseñado. Insisto, ¿quiénes son las mamás de Sansón, de David y de Pablo?
Y de pronto alguna mamá diría, pero qué injusto Dios que no les dé un reconocimiento. No, créelo que Dios les tiene un reconocimiento grande, muy grande, aunque no aparezca aquí. Hermanas, si no eres reconocida en este mundo, recuerda que tu recompensa ya está guardada en los cielos. ¿Amén o no? Número 3, ser mamá requiere ceder el mando. Ser mamá se requiere ceder el mando. Debemos recordar algo, hermanas. Los hijos no son tuyos. Los hijos no son tuyos. Hay padres que se empeñan en arreglar la vida de sus hijos. Y la misión no es hacerle la vida fácil a los hijos, sino tu misión, mamá, es enseñarles que la vida está en manos de Dios. Tu misión como mamá no es en realidad enseñarles cómo vivir mejor en este mundo caído, o cómo ser mejor que los demás, o cómo lograr más que los demás, o cómo cumplir sus metas y estar por arriba de los demás. No, hermanas, es completamente diferente. Ustedes tienen que enseñar con el ejemplo a guardar el gran mandamiento de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento que tienes que enseñar. Y dices, ¿y lo demás? No te preocupes, lo demás lo hace el Señor. Lo demás lo hace el Señor. La misión de ustedes, hermanas, es enseñarles a sus hijos a temer al Señor. En realidad no es a escoger los mejores estudios, a caminar de la mejor manera, a hablar de la mejor manera, a aparentar lo mejor. No, 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 hermanas. El principio de nosotros como creyentes es enseñar el temor a Dios. Lo demás lo hace el Señor, hermanas. En realidad, si un niño, una niña temen a Dios, hermanas, ya están del otro lado. Ese es el cumplimiento de la ley. Amar a Dios con toda tu fuerza. Si lo haces, estamos del otro lado, hermanos. Hay padres que planean la vida de sus hijos. Este va a ser doctor como su abuelo fulano. Este va a ser diputado como su tío fulano. Hermanas, no se trata de planear la vida, sino de ponerlos en manos de Dios. De eso se trata. Y esa labor en gran manera es tuya. Por eso iniciaba leyéndote este texto en Timoteo. La mujer se salvará criando a sus hijos, enseñando a sus hijos, santificando a sus hijos, engendrando hijos. Y no habla de la obra, de la salvación por ellos, sino de la labor que haces como una mujer salva. Hermana, ¿vas a ser tú quien cumpla los planes en tus hijos? O sea, ¿vas a ser tú la que va a influir tanto en la vida terrenal de tus hijos que en realidad crees que vas a lograr el objetivo? Eso es únicamente para los que no creen en el Señor. Aquel que es su Dios les da permiso de que eduquen a sus hijos de tal manera que sí, lleguen a hacer lo que ellas creen que es bueno. Mi hijo es un gran doctor, mi hijo es un gran arquitecto, mi hijo es un gran esto sí, pero tu hijo es un gran condenado que se irá al infierno. No quiero decir que no les vamos a llevar a que estudien y a que sean hombres preparados. Claro, hermanas. De hecho, hacer educación en casa no es para exentarlos del mundo y que vivan una cápsula, sino es para tú encargarte de que la enseñanza aún secular en realidad se está impartiendo de la manera correcta e incluir a Dios en todos los temas aún seculares. Entonces, vamos a nosotros cumplir los planes de nuestros hijos, o vamos a pedirle a Dios, vas a pedirle a Dios que cumpla su plan en tus hijos. Hermanas, ¿qué hubiera pasado si Ana y Elcana hubieran hecho su voluntad en la vida de Samuel? ¿Qué hubiera pasado si José y María se hubieran negado a cumplir las órdenes de Dios? Si hubiera actuado María como cualquier madre y no, hijo, tú no vas a la cruz, pero ni de loco. Tú te vienes conmigo porque soy tu madre. ¿Qué hubiera pasado, hermanas? ¿Qué hubiera sucedido? Pero ellas entendían que es del Señor. Número 4, ser mamá. Ya voy a terminar, no voy a ser tan largo. Ser mamá es para tu santificación. De pronto yo tengo conflictos con el pensamiento humanista, hermanas, como les decía, que cada vez impregna más en nuestro mundo. Para dar una idea a qué me refiero, te hablo, por ejemplo, de lo que hay en la televisión. A lo mejor dirán que no, pero sé que han escuchado al menos de la serie Sexo en la Ciudad, Sex and the City, o
o mujeres, ¿cómo se llama? Mujeres victoriosas o algo así se llama otra serie. Yo no tenemos televisión, pero he visto muchas veces, o antes lo escuchaba, o telenovelas, o en la manera en cómo se ha introducido tanto que la mujer es tan igual al hombre que hace lo mismo, hermanas. Boxean, patean el balón igual, se pelean, luchan, escupen. Increíble. Increíble, y no está mal, yo sé que lo pueden hacer, y siempre he dicho que la mujer creo que tiene más sabiduría, es más emprendedora, es más valiente y muchas cosas. De hecho, lo vemos en la Biblia, las que estuvieron en la cruz y las que estuvieron en el sepulcro eran mujeres, pero no es como Dios lo hizo. Hermanas, en la visión humanista de las cosas, lo que está haciendo el enemigo ahí es que las mujeres busquen su propia realización. Los hombres también. Es decir, buscar nuestra propia realización. Y la Biblia nunca habla de que busquemos realizarnos en este mundo. La Biblia habla, hermanos, de que renunciemos al yo. La Biblia habla de renunciar al yo. Cuando renunciamos al yo, vamos a ser más felices, porque así cuando nos paguen mal por bien, nosotros no tendremos que reclamar, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si educamos a nuestros hijos y los hijos te pagan de la manera distinta como tú imaginabas que debían de pagarte, vas a estar en paz. Hay un chip insertado en nosotros, hermanas, entre el trueque de doy y me das. Buscamos una familia perfecta, nunca la encontramos, nunca encontramos al esposo perfecto, a los hijos perfectos, entonces vives infeliz porque no tienes al esposo perfecto y a los hijos perfectos, pero ¿de dónde sacaste la idea que existe el esposo perfecto y las hijas perfectas? Buscamos la iglesia perfecta y siempre decimos, ay, ¿por qué la iglesia no está mejor? ¿Quién te enseñó el modelo de la iglesia perfecta? Tú no has estado en el cielo. Buscamos toda la perfección y busco toda mi paz y busco que me den lo que yo necesito para ser feliz en el lugar equivocado, como dice el hermano pastor Paul David Tripp en algunos de los devocionales que les comparto. Estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Y eso es algo que va a llevarte a la frustración. Al no encontrar tu felicidad en los hijos o en el esposo, entonces dices, voy a encontrar mi propia felicidad. Y es cuando las cosas comienzan a salir, hermanas, de control. Entonces la Biblia no nos habla que busquemos nuestra realización, sino que la Biblia habla de que renunciemos al yo. La Biblia nos dice que nadie puede seguir a Jesús si no se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. Nadie puede seguir a Jesús si no se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. Menciono esto, hermanas, pensando en las cosas que vemos en el mundo hoy en día. En la tolerancia, es decir, toleramos lo que la familia está haciendo, la nueva familia, el matrimonio igualitario, la igualdad de sexos, todo eso respetemos. Pero no respetamos al Señor, que es el hacedor de la ley, que ha dicho así no. El mundo está de cabeza, hermanas. El mundo está de cabeza. Vemos, por ejemplo, en el ámbito de la maternidad, he visto a lo mejor entrevistas o le preguntamos a gente afuera que han podido dar a luz a un bebé. ¿Cómo te sientes? Porque tienes a un bebé, le preguntan, ¿verdad? Y la mujer contesta, pues me siento plena, me siento satisfecha, me siento realizada como mujer, ¿no? Y eso a lo mejor dirías, pues sí, me siento plena, me siento realizada como mujer. Eso es un error. Ser mamá no es algo que se otorgue para tu realización. Ser mamá no es algo que se te otorga para tu realización, mi amada. Ser mamá es algo que Dios te regala para tu santificación. Es un regalo, hermanas, que no pueden despreciar. Ser mamá es uno de los métodos de Jesús para enseñarte. ¿Enseñarte a qué? Enseñarte a ser sierva, a sacrificarte, enseñarte a hablar con la verdad, enseñarte a perdonar, enseñarte a ser paciente, enseñarte a orar, enseñarte a ver tus vigas antes de ver la paja en los demás, enseñarte a confiar en el Señor. Por eso es una obra de santificación en las vidas de las mamás, hermanas. Número 5, ser mamá es un ministerio. Si algunas de pronto sufren porque no sirven en algo en la iglesia, que no te vayas al extremo, decir no voy a la iglesia nunca porque estoy en mi ministerio. No, eso no es lo que digo, sino otro ministerio más. Hermanas,
El gran mandamiento de todos los cristianos es hacer discípulos, ¿sí o no? La gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Hay quienes vemos que van a China para cumplir esta misión. Hay quienes salen de la ciudad para hacer discípulos. Pero ¿qué crees, mi amada hermana? Tú no necesitas ir a China o aprender otro idioma, porque en tus hijos tienes el campo misionero, el campo de acción para hacer discípulos. Entonces te puedes frustrar y, quería ser misionera, no, ¿para qué? Si quieres salvar almas, dime qué almas te importan más. ¿Las de los extraños o las de tus hijos? ¿Quién, hermana? Es tu campo misionero. Es un territorio fácil que Dios te ha puesto, que te ha dado ya autoridad para poderles discipular y llevarlos a Cristo. Te digo que estoy sacando la figura del hombre hoy aquí. Hablo de lo que tú tienes que hacer como si tu esposo no existiera. Aunque el esposo tiene que discipular también. Y puedes enseñar a tus hijos sin ningún problema. Bíblico también. Bíblico también. Timoteo fue enseñado por su abuela y su madre, ¿recuerdan? Y muchas otras, hermanas. Mamá no necesita ir a otro país para hacer la gran comisión. Tiene ahí a sus hijos. Tú debes enseñarle, amada, a leer la Biblia, a orar, a confiar en Jesús y a imitarlo. Es tu tarea. ¿Hay otra tarea? No, busca el reino y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás es dado por añadidura. ¿Pero cómo? ¿Y qué va a pasar con geometría? ¿Y con álgebra? Si fuera importante, Dios lo hubiera incluido en su palabra. No te preocupes, Dios va a hacer lo demás. Primero lo del Señor y después lo secular, hermanas. ¿Qué queremos, no? Entonces, hermanas, la tendencia de muchos es culpar a alguien. O culpar a la iglesia, eso está de moda también. De que no están educando bien a nuestros hijos. A sus hijos, pero una mamá cristiana sabe que la maternidad es un ministerio. ¿Quién crees que pueda impactar más la vida de tus hijos? ¿Los maestros si van a la escuela? ¿Los hermanos, el pastor? ¿Los tíos, los primos? Ellos pasan tal vez 1 hora o 2 horas a la semana, 3 horas. O tú que tienes 365 días al año para ministrarlos. Hay una pregunta más. Ojo, hermanas. Y contesten por favor porque las veo muy calladitas. No es regaño, es un consejo, hermanas, ¿ok? ¿Cuántas mamás cristianas hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántas mamás cristianas? ¿Y cuántas cristianas mamás hay aquí? Suena como extraño, ¿no? ¿Cuántas mamás cristianas? Amén, pero ¿cuántas cristianas mamás hay aquí? Hermanas, no es un juego de palabras, es una manera de ver prioridades. La prioridad antes de ser mamá es ser cristiana. Es ser cristiana. Debes ser una buena mamá porque como cristiana debes hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, quien te compró con su sangre. Antes de ser mamá eres cristiana. Y en este sentido, hermanas, ser mamá es un ministerio. Al igual que ser esposa es un ministerio. Al igual que ser pastor es un ministerio. Al igual que ser misionero es un ministerio. Al igual que ser todo, es un ministerio. Y si tú gozas la maternidad como un ministerio, hermana, vas a ser extremadamente feliz. Recordando que nadie puede hacer el trabajo como tú. Nadie, ni tu esposo. Nadie lo puede hacer como tú. Y a nadie Dios le dio tus hijos más que a ti. Más que a ti. Pero ojo, es para la gloria y la obra del Señor. Por ejemplo, hermanas, la situación de la iglesia no nos deja mentir. Entre un 80 y 90% de la membresía en el mundo, escucha, 80 y 90% de la membresía en el mundo está compuesta de mujeres. Así que el principal objetivo, mi hermana, tuyo, es evangelizar a tu esposo, aunque suene raro. ¿Cómo? Pero es que mi esposo tiene que enseñarme. Pero ¿qué sucede si tu esposo no sabe? No vas a confiar en la obra milagrosa del Espíritu Santo que haga ¡pum! De pronto y se ha convertido. Porque a Dios le ha placido convertir a las personas a través de la locura de la predicación. Tienes que evangelizar a tu esposo. Hay una manera de evangelizar a tu esposo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1, 2 dice: Asimismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos.
Escucha lo que dice ahí. La manera más efectiva de evangelizar a tu esposo: estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3, 1, 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Voy a poner un ejemplo que sé que no pasa en nuestra iglesia, hermanas, porque yo sé que son puras mujeres obedientes al Señor, que siempre le dan el primer lugar a su esposo, nunca lo humillan en público, nunca hablan mal frente a sus hijos de él, y siempre está todo bonito, todo bien, son bien, hermanas, ¿eh? Pero quiero hablarte de un ejemplo X, de otro pueblo muy lejos de aquí, ¿no? Es que, ¿hasta cuándo vas a ser el maestro de los niños? ¿Hasta cuándo vas a discipularme a mí? ¿Y hasta cuándo vas a leer y orar más? ¿Y hasta cuándo? No, mírate nada más y mira ya. Esa no es la manera en cómo el Señor dice que tú vas a edificar a tu esposo. La manera en cómo el Señor dice, y hermana, ponte a pensar, si el Señor dice, no hay absolutamente nada de espacio para que esto falle. Dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también ellos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. Esto es importante. Yo sé que el espíritu del diablo feminista llega a las mentes y de pronto dices, no, pero él también. Hermana, antes de demandar justicia por la injusticia de tu esposo, el Señor demanda tu obediencia. Y lo tienes que hacer para la gloria suya. Antes de ser esposa, eres cristiana. Y te sometes, Señor, ¿me prometes en tu palabra que si yo hago esto, sucederá algo? Y el Señor dice, sí. Sí, hermanas. Sí. Es como el evangelio viviendo en una persona. Dices, pero qué difícil es. Todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. ¿Sí o no, hermana? Quizá en tu vida no has predicado a tu esposo desde un púlpito, o siéntate, esposo, te voy a enseñar hoy con aquí. Mira qué dice, aunque hay esposas que lo hacen y eso es un error, hermanas, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes hijas que te ven, tienes hijos que te ven, y en lugar de forjar una niña cristiana que llegue a ser una esposa cristiana, vas a forjar una mujer feminista como tú, que está esperando un esposo a quien le pueda decir, no, tú no sabes, siéntate, te voy a enseñar, tú no tienes doctrina, tú no esto, tú no sabes como yo, y vas a arruinar la vida de tu hija. O si tienes un hijo, él va a crecer con ese espíritu de estar jorobado, agachado, porque la mamá es la que, y rompemos y nos metemos en problemas con Dios. No importa que tu esposo sea el peor patán que pueda existir, confía que si tú actúas como una hija de Dios por la gloria y la obediencia al Señor, el Señor obrará. El Señor obrará. No trates de hacer tú el trabajo del Señor, hermana. Entonces, quizás no vayas a un seminario a prepararte. Quizás no leas toda la Biblia y te la sepas de memoria y a cada acción de tu esposo le des un consejo bíblico. No, hermana, pero esto no es obstáculo para ministrar a tu esposo. Aún sin palabras tú le puedes predicar y él va a ver a Cristo en ti. Eso va a suceder. Él va a ver a Cristo en ti. Antes de ser mamá, mi amada hermana, estás llamada a ser discípula de Cristo. ¿Cierto o no? Incluso es que el ser cristiana no te asegura el favor, la bendición y la dirección de Dios para tu familia y tu papel de mamá y esposa. Lo que te asegura el ser cristiana es la aprobación de Dios en todo lo que hagas. De hecho, hay hermanas que han sufrido toda su vida bajo el yugo de la infidelidad o del maltrato de un esposo, hermanas. El Señor no te está asegurando una vida completamente plena, que en nuestro pecado vamos a decir, pues por eso quiero a Cristo, porque quiero tener una vida completamente perfecta. No, hermanos, de hecho vemos que los más obedientes son los que más padecen. Pero el ser cristiana nos asegura el favor, la bendición y la dirección de Dios para mi vida y mi ministerio. El ser cristiana te asegura que vas a cumplir fielmente a tu ministerio. Por eso dice Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es tan importante tu ministerio, mi amada hermana, que aún no dice la Biblia, el hombre necio con sus manos derriba su casa, ¿verdad?
¿Verdad que no, hermanas? Dice que la mujer necia puede derribar su hogar. Con sus manos la destruye. Mas la que es sabia, ¿qué quiere decir sabia? Que seas una erudita en la química, en la física, en las matemáticas. No. Habla de la sabiduría del Señor. De hecho, si vemos una mujer sabia en la Biblia y una mujer sabia en el mundo, son extremadamente distintas. Podríamos volver a tocar el ejemplo. Es la mujer con portafolio, traje, un coche último modelo y está en el penthouse de la torre, en el piso 1000, y tú estás en tu casita con el bebé, dándole el biberón. Ahí vemos una sabiduría del Señor y una sabiduría del mundo. No porque lo otro sea malo, hermanas, sino que es una verdadera sabiduría. ¿Cómo voy a cambiar mi vida en el mundo, que es perecedera, a una vida eterna, educando a mis hijos para que vayan a vida eterna también? No hay comparación. Hermanas, si tú te preguntas cómo sirves a Jesús, quizás no puedas responder diciendo: ¿dirijo a la sociedad? ¿O dirijo un albergue de niños pobres? ¿O tengo un asilo de ancianos? ¿O soy maestra en tal escuela o tal seminario? No puedes decir a lo mejor eso. Tengo un negocio fulano y manejo 6 franquicias. Pero lo que sí puedes decir, mi amada hermana, con todo el orgullo del mundo: soy mamá y soy esposa para la gloria de Jesús. ¿En qué sirves? ¿En qué trabajas? Soy mamá. Entonces te encuentras a tu amiga Jessica de la secundaria y de la preparatoria, realizada en el mundo, y le dices: Jessica, qué lástima, fíjate que yo soy mamá, y soy esposa, y soy feliz porque soy hija de Dios. Te aseguro que vas a clavar una daga grande que no le va a dejar en paz a ella, y probablemente ella, por tu conducta, también buscará al Señor para recibir lo mismo. Así te crees que no sirves, te crees que no tienes un ministerio, o te crees que no estás haciendo. No, hermana, por eso probablemente alguna de ustedes no es feliz y plena, porque no ve su ministerio de madre y de esposa como lo más importante, como una gracia hermosa que Dios te ha dado. Única. Entonces, de hoy en adelante, proponte y di: soy mamá y esposa, y mamá para la gloria de Jesús, por su sola gracia. Número 6, me falta un punto más y ya. Ser mamá, hermanas, te debe de llevar a aumentar tu lista de oración. Lo que hacen papá y mamá, hermanos, deben de hacer es orar por sus hijos. Job 1:5 dice: y acontecía que, habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Señor, te pido, mis hijos, Señor, son externos a mí, su corazón es otro, sus intenciones son otras. Te ruego, ellos no pueden orar como yo te oro, sálvalos, Señor. ¿Qué tanto tiempo invertirías para que tus hijos, hermana, no se junten con amistades que les pueden hacer daño? ¿Qué tanto tiempo le dirías a tu hijo, a tu hija: hija, hay una fuga ahí de gas, si tú prendes un cerillo puede explotar, hijo, si tomas eso puedes envenenarte? Mucho tiempo, de hecho nos la pasamos repitiendo todo el tiempo. Hermana, ahora aterriza tu mente en la eternidad. ¿Qué tanto eres capaz de orar por la salvación de tus hijos? Por eso hoy podrías pensar y decir: ¿qué tanto tiempo invierto en lo perecedero para mis hijos? ¿Qué tanto tiempo invierto para lo eterno en mis hijos? Te vas a encontrar algo. Si inviertes más tiempo en la educación secular y en las cosas de la tierra en tus hijos, ¿sabes por qué es? Porque ha sido impactada por el espíritu demoníaco del feminismo y de la mundanalidad. Tienes miedo. No, está bien de Dios, pero espérame, ¿qué va a ser de ellos cuando yo me muera? ¿Y qué va a ser de ellos si no llegan a desarrollarse en una profesión importante y ganar dinero? Y el Señor te dirá: ey, quieta, estad quieta y conocer quién es tu Dios. Entonces, hermanas, tenemos que interceder por nuestros hijos. Tienes que interceder por tus hijos. ¿Cómo pueden interceder? Por si alguien no sabe, los padres por sus hijos. ¿Qué pides para tus hijos, mamá? Gloria a Dios, hermana. Espero que tu lista de oración para tus hijos no incluya solo lo material y lo temporal.
Señor, dale a mi hijo prosperidad. Señor, dale una carrera a mi hijo que tenga buen dinero. Y siempre vamos a poner en nuestra mitad piadosa para que ayude a las misiones, para que... No es cierto. No es cierto, hermanas. Señor, dale a mi hijo su carrera. Señor, dale a mi hijo mucha inteligencia para que nadie se burle de él, para que no sea pobre como yo, para que no padezca como yo padecí. Hermanas, las peticiones de oración correctas, aún sin importarte lo demás, porque pedimos, bueno, voy a pedir primero lo espiritual, pero después también lo material. Entendamos, hermanas, que si nosotros nos enfocamos en lo espiritual, en lo eterno, entendamos que el Señor se va a encargar de lo demás. Lo vemos en la vida de ministros, en la vida de pastores, de misioneros. Se dedican al Señor y el Señor suple sus necesidades, sin necesidad de pedir. Estos son buenos motivos para que tú ores, son motivos elevados, son motivos sabios, motivos santos. Señor, dale a mi hijo tu salvación. Señor, dale santidad. Señor, enséñale a buscarte en primer lugar. Señor, usa a mi hijo para lo que tú quieras. Señor, que mi hijo, mi hija te amen más a ti que a mí. Que mi hijo me diga, no mamá, voy a hacer la voluntad de Dios. Dile eso. ¿Cuántas de ustedes tienen hijos, hombres o nietos ya? O pequeños hermanitos, hermanos. ¿Qué tal si comienzan a orar así? Padre, Padre, toma nuestras ofrendas y toma nuestros recursos para tu servicio. Toma a mis hijos, toma a mis nietos, toma a mis pequeños hermanitos, sobre todo los hijos, pero tenemos también gente, y si no hay más cristianos, nosotros ofrezcamos eso, sobre todo los hijos. Señor, tómalos. Será un gran privilegio que tú los elijas para servir en la obra que extiende tu reino en la tierra. Señor, toma. Aunque esto implique que me separe, aunque esto implique que lleguen a matarlos si van a otro continente o a un país en donde nos aborrecen, Señor, toma a mis hijos, son tuyos. ¿Quién se atreve a orar? ¿Quién se atreve a orar de esa manera? Señor, no importa que me lo quites, tómalo, Señor. Señor, no le des a mi hijo una carrera en medicina, no le dejes ambicionar en éxito terrenal, no le des algo sobre el deseo de servirte a ti, Señor. Y quitarnos la excusa, bueno, no, yo pienso que mi hijo o mi hija no fueron hechos para eso. Mi hijo y mi hija son hechos para que entren al gobierno y desde ahí sirvan. No es cierto, hermana, no sabemos eso. Mejor dediquemos a nuestros hijos a Dios, entreguémoslos a Él y que Él haga lo que le plazca con ellos. ¿Sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta o no, hermanos? Señor, que mi hijo sirva a tu iglesia. Señor, hazlo un pastor para tu gloria. Hazlo un misionero, Señor. Señor, si le vas a dar una mujer, que sea una mujer piadosa, que te ame. Hermanas, no hay mejor cosa que podamos pedir y buscar que el ser cristianos. No hay mejor cosa que tú seas cristiana, que tus hijos sean cristianos, que tu esposo sea cristiano. No hay nada por arriba de eso, hermanas. Señor, será un placer y una bendición si tomas a mi hijo o a mi hija para tu servicio, aunque eso implique cualquier cosa. Oremos así, hermanas. Todos nos quejamos de la situación. No crecemos, no hay pastores, no hay misioneros, y mira el pastor otra vez, y mira él esto, él lo otro, mira nada más él es un flojo, este es un liberal, este predica muy aburrido, este predica muchísimo, y no lo entiendo cuando habla, este otro es un religioso, este otro es un carismático, pero ¿quién está ofreciendo a sus hijos a Dios para que Él obre a través de ellos como tú quieres que los demás sean? Mamás y abuelas, ya tienen una tarea, hermanas. No pidan que el Señor traiga a varones, pidan que el Señor use a sus varones. No le digan al Señor, Señor, dame una hija para esto y enseñarle que en este mundo, hermana, pídele a tu hija, al Señor, que la convierta en una sierva para su gloria. Imagínate estar segura, hermana, que estás entregando a tu hija para ser obediente a Dios, no para gobernar a tu esposo, no para hacer más, no para que no se deje humillar, no, para que
ella refleje a Dios. Si te pegan, defiéndete, mi amor. Si te ofende 3, 4 veces, no, vete de ahí, no te dejes. Si te hacen esto, mi niña, no, tú eres una mujer de Dios, empoderada, y tienes que darte a respetar. No, hermanas, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual era Dios, hermanas, era Dios mismo, pero se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya ese sentir. La venganza es del Señor, la justicia es del Señor. Él dará a cada uno lo que merece, hermanos. Nosotros tenemos que educarlos no a vivir en este mundo que es una selva. Tenemos que llevarlos a Cristo. Último, y termino. Y oren para que sus hijos no prediquen tanto como yo. No es cierto. Tanto tiempo. Ser mamá, hermanas, es la labor más hermosa y es un ministerio incomparable. Y te digo algo, te recuerdo hoy algo que estamos celebrando esto. Hermana, no hay un trabajo más hermoso que ese. Dirías, no, pero el ser pastor o el ser misionero, sí, pero ¿de dónde salieron los pastores y los misioneros? ¿De dónde salió Jesús, mis amadas hermanas? Que fueras mamá fue decisión de Dios y no tuya. Que hoy estén aquí nuestras hermanitas embarazadas no es porque amaron a su esposo y su esposo a ellas en aquella noche o el día, no sé, sino fue obra de Dios. Y aquel que comenzó esa obra será fiel hasta que termine. Ser mamá, hermanas, es una bendición de la que Dios te va a pedir cuentas. No le vas a decir, Señor, yo le enseñé a multiplicar, a sumar, a restar y le enseñé química. No. No, qué tanta piedad, qué tanta modestia, qué tanto amor y respeto y devoción a mí le enseñaste. Ser mamá es que te va a pedir cuentas y tú no podrás culpar a tu esposo. Porque si tu esposo es negligente en cuanto a esto, tú eres la responsable de enseñarle la piedad a tu hijo, a tu hija. Ser mamá, hermanas, es un ministerio del que Dios te va a pedir resultados. Ser mamá es una tarea en la que Jesús te dirige. Ser mamá es una labor extremadamente difícil que no se puede compartir en ocasiones con otra labor. Ser mamá es una bendición por la que Dios espera gratitud. Lo que Dios pide, hermana, es que le seas fiel en lo poco. Vale la pena aguantar cualquier cosa. Vale la pena ser fieles a la tarea que Dios te ha entregado para cada uno de tus hijos, como esposa y como mamá, para la gloria del Señor. Haz tuya la promesa de Ana, hermana. ¿Recuerdas? Si le das a tu sierva un hijo varón, Señor, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Haz tuya la disposición de María. He aquí la sierva del Señor. Haz tuyo el carácter y la oración del Señor Jesús. Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Felicidades, mamá. Tienes el mejor ministerio que pueda existir en los ministerios bajo esta tierra, hermana. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, agradecemos, Señor, que tú hoy recuerdes a tus amadas hijitas que están activamente introducidas a la obra de tu reino. Yo te pido que hoy sacudan el polvo, quiten, Señor, lo que nubla su vista, el lodo en el parabrisas, y puedan ver, Señor, tu gloria derramada sobre ellas en el momento que pusiste vida en sus vientres. Te ruego para que sean, Señor, fieles a su ministerio, que no haya confusión, porque no es extra iglesia, sino al contrario, están preparando discípulos fieles que formen iglesias fieles, Señor. Te ruego, Señor, para que ellas sepan que una de las formas en cómo discipularán a sus hijos será enseñándoles a sus hijas a ser mujeres fieles a ti y hombres fieles a ti. Te ruego que sus pequeños testigos ven cómo se dirigen a sus esposos, cómo tratan a sus esposos, cómo tratan a sus hijos. Te pido para que recuerden eso, Señor. Antes que un hombre sea, es una mujer con una semilla dentro de su vientre que dará después